tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches tengan todos y todas quienes nos ven. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva emisión de Desde la Barrera esta noche de miércoles 15 de agosto de 2018. Hoy vamos a profundizar sobre los muy malos resultados del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco en sus primeros 2 años de aplicación. Parece que la respuesta nos la puede empezar a dar aquel refrán que dice que lo que mal empieza, mal acaba, porque esa máxima aplica perfecto con lo que sucedió en Jalisco con este nuevo modelo de justicia cuya aplicación inició en junio de 2016. A 2 años de su entrada en vigor, nuestra entidad está entre los estados peor evaluados en los diversos indicadores que miden la eficacia con la que se ha aplicado este nuevo sistema. La impunidad, lejos de disminuir, aumentó. El 99.3% de los delitos en Jalisco queda sin castigo, según el reporte Hallazgos 2017 que dio a conocer la organización México Evalúa la semana pasada y que revisa lo sucedido en los primeros 2 años de entrar en vigor en México este nuevo modelo de justicia adversarial. Que Jalisco sea el estado más impune, por arriba incluso de la media nacional que está en 87.3%, es el mayor estímulo para que la delincuencia organizada o no siga cometiendo homicidios y tirándolos en fosas clandestinas o fincas abandonadas, para seguir disputándose el territorio, convirtiendo nuestras calles de la ciudad en campos de batalla donde mueren y se echan a perder vidas de muchos inocentes, como el bebé Tadeo y su madre. Que siga el robo de autos, tráileres, negocios, casas habitación y transeúntes sin que nada pase. Puedo delinquir y la probabilidad de que me detengan o me investiguen es prácticamente nula. Una muy mala noticia que tiene su origen en la negligencia de los gobiernos por no haber preparado debidamente a los actores y operadores de este nuevo sistema de justicia desde el 2008, que por ley debieron haber planificado su implementación en un plazo de 8 años. Del 2008 a febrero de 2013, durante la administración del panista Emilio González Márquez, prácticamente no se hizo nada y se perdieron 4 años para sentar las bases de este nuevo modelo de justicia basado en la oralidad como una alternativa ante el fracaso del viejo esquema. A la llegada del gobierno priista de Aristóteles Sandoval, se tuvieron que aplicar para tratar de abatir los rezagos, pero las prisas y las improvisaciones se impusieron. No hubo la supervisión debida en cada fase de la capacitación y, al igual que en muchos estados del país, la inversión multimillonaria que se hizo para la implementación de este nuevo sistema fue desaprovechada e incluso manejada con altos grados de opacidad y discrecionalidad que pudieron haber incluso degenerado en corrupción. Cuando se debatía de la conveniencia o no de tomar el camino de la oralidad, una de las conclusiones fueron que la única forma de demostrar que había sido una buena decisión era disminuyendo los índices delincuenciales y los niveles de impunidad. El caso es que hoy en Jalisco no podemos hacer ese juicio porque nunca hubo una preparación real para su aplicación. El modelo funciona, los que lo aplican no. Veamos. Aunque sus antecedentes se remontan a casi 10 años desde su primera iniciativa, el nuevo sistema penal, a 2 años de su real implementación, se han recibido muchas críticas tanto en los medios de comunicación como en la percepción ciudadana, donde ha persistido una constante: la desinformación. Las cúpulas jurídicas han dicho que quien no logre ver los grandes beneficios que ha traído el sistema penal acusatorio es porque desconoce cómo es un modelo de sistema de justicia penal acusatorio y por consecuencia cómo debe ser la impartición de justicia en el siglo XXI. Pues habrá que recordar que el espíritu de este sistema debe ser la presunción de inocencia, el respeto por los derechos humanos para imputados y víctimas, igualdad de partes y respeto y protección al debido proceso, al contrario del sistema inquisitivo.
Pero ¿qué tanto se han logrado esos objetivos? El nuevo sistema de justicia ha traído, sí, más detenciones, pero 1/3 han sido juzgadas ilegales por el Ministerio Público. De 5,000 llegaron al juez de control 1,500 el primer año. Esto pese a que en el nuevo sistema es más estricto para las detenciones y que se eliminó la presunción de cuasi flagrancia con la que se encarcelaba el 70% de los detenidos en el sistema inquisitivo tradicional, para dictar prisión, ya fuera preventiva o oficiosa, para delitos graves como homicidio, secuestro, delincuencia organizada o prisión preventiva justificada por casos de riesgo de evasión. Las carpetas de investigación que suplieron a las averiguaciones previas también crecieron 10 veces, de 8,000 que había a 80,000 en el primer año porque no se requería denuncia. Casi el 70% de ellas por robo. ¿Qué sucedió? ¿Será que el Ministerio Público o el juez de control están siendo más estrictos en la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 308 y del control de la legalidad de la detención? ¿Se degeneró este sistema garantista en un sistema cómplice? ¿Se ha incumplido con la aspiración de que se repare el daño? ¿Se debe ampliar el código de delitos? ¿Qué pasa con los informes policiales homologados? ¿Hay un mayor respeto a los derechos humanos o se han despresurizado las cárceles como se perseguía con este nuevo sistema o ha aumentado la corrupción? Estas son algunas de las preguntas que haremos a nuestros invitados y especialistas de esta noche. Iniciamos luego de esta pausa, quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros. Gracias también a todos los que siguen participando y compartiendo su opinión a través de las redes sociales. Abel Plasencia dice, desde la reforma que lo creó había interesados en que no funcionara. Claro, los que se beneficiaban del status quo anterior, supongo. No hablemos del fracaso, hay que corregir lo que no funciona y que quienes no han podido con el tema de seguridad no lo usen de excusa. Gracias, Abel Plasencia. También está la opinión de Héctor Hermosillo. Dice, varios motivos. La reforma fue importada a LATAM, sin diagnósticos profundos adaptados a las realidades individuales de cada país y estados. Nunca se entendió que las soluciones no eran estándar e iban más allá que cambiar leyes y capacitar funcionarios existentes. Las facultades de derecho se apresuraron a tener modernas salas de juicios orales sin reflexionar y preguntar para qué las querían y cómo querían capacitar a los nuevos abogados, jueces y MPs. Nunca se entendió la dimensión del cambio que implicaba. Y bueno, pues por ahí le entro a la primera pregunta que dejamos abierta antes de ir a esta pausa. ¿Qué papel las universidades y los propios abogados? Juez, a ti que te toca atender ahí a todos. Yo creo que el tema de capacitación debió de quedar atrás, porque la capacitación es, voy a capacitar para que operes un modelo, y eso debe haber sido previo a trabajar el modelo. Ya que estamos en el modelo, ya no estamos en el tema de capacitación, estamos en el tema de profesionalización. Ahora requerimos profesionales. La falla no debe de volver a suceder. Hace una reflexión interesante, Abel Plasencia. No busques culpables, busca soluciones. Y hay que hacer entonces talleres, laboratorios, donde se vean cuáles son las fallas recurrentes del policía, del perito, del Ministerio Público y generar que no vuelva a ocurrir. Yo recuerdo que al año se hizo una evaluación y se hicieron unos cursos, incluso se diseñó un decálogo para corregir y pues estamos al segundo año y, es correcto. Al día de hoy están haciéndose unas mesas de trabajo por parte del organismo implementador donde está un operador de cada una de las instituciones trabajando el tema de fallas. Error en una audiencia, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hizo mal? El Ministerio Público, ¿por qué no pidió ya más en la audiencia? Y estás trabajando correctamente, creo. El tema profesionalización, a últimas de este sexenio, está retomándose el tema. La Universidad de Guadalajara hace 2 meses inició con un proceso de profesionalización. Desconozco de dónde salieron los recursos, pero está ahorita en un tema de capacitación en todas las universidades y a todos los operadores, policías,
ministerios públicos, jueces. De hecho, el día de hoy yo vengo de la Fiscalía de estar capacitando 50 agentes del Ministerio Público, precisamente en el tema, pero con la intervención de la Universidad de Guadalajara. Desconozco el tema de recursos solamente. La Universidad de Guadalajara buscó ahora sí a los mejores operadores, a los de experiencia, y estamos en ese tema de profesionalización. Estamos haciendo a destiempo lo que tenemos que haber hecho hace 10 años. Correcto. Hace 10 años. Una opinión respecto a este papel, Alfonso, para cerrar con... En el 2013 me tocó ser consejero general universitario y yo a la par era consejero de la Judicatura y lo señalé ante los propios rectores y los consejeros que les decía que la universidad iba tarde, ¿no? 2013 era tarde. Y no solamente porque la Universidad de Guadalajara fue de las más avanzadas, pero en para cambiar de planes y programas de estudio, etcétera. Bueno, yo lo que creo es que a este sistema lo que le hace falta es tiempo. Yo también creo que lo que dijo Abel es muy importante porque no hay un fracaso. Todos los procesos sociales llevan una etapa de confusión. No tenemos que ponerle tanto énfasis para descalificar al sistema. El sistema anterior duró 100 años. Y vean, el último caso que está de moda es el caso del Bester Gordillo, que la detuvieron sin investigar. Le prepararon pruebas, le violaron sus garantías, y podemos estar de acuerdo o no, pero así pasó, y de ahí se agarra el juez para tomar la determinación y dejarla libre. Aunque hay luego veces que te equivocas adrede para abrirle la puerta. Claro. ¿No? También otra cosa, tenemos que mejorar lo que falta, Jaime. Lo primero que tenemos que hacer es formar policías, es formar ministerios públicos y peritos. Las pruebas tienen que hacer pruebas en este sistema. No podemos dejar en la cárcel a personas que no se pueden demostrar su culpabilidad. Esto es fundamental, es base fundamental para que funcione este propio sistema. No podemos violar derechos humanos. En ninguna parte del mundo para procesar a los delincuentes se violan garantías y se violan derechos humanos. Es fundamental lo que nosotros le llamamos el principio de legalidad, y por otro lado también tenemos que ver que el derecho penal no va a resolver lo que no resuelvan las políticas públicas, las políticas que aplican esos políticos que descalifican este sistema porque quisieran que fuera como ellos quisieran. El problema es que no podemos volver atrás, no nos podemos quedar tampoco sin sistema procesal. Eso es una parte importante. A ver, hago una pregunta, José Antonio, para que me la contesten los tres, empezando contigo, un poco a manera de conclusión. Nos decías, no hay sistema de justicia que aguante una clase política y gubernamental tan corrupta que está detrás de los casos más jugosos de la justicia, de los litigios. Hoy estamos ante una alternancia donde los mexicanos el 1 de julio votaron repudiando la corrupción y la inseguridad. Dos temas que tienen que ver con este tema. Pasa por corregir todas las fallas del nuevo sistema de justicia penal. Uno, para avanzar en el tema de mejorar la estrategia contra la seguridad y la violencia, y si en este cambio y la promesa de combatir la corrupción y la impunidad ayudarán a avanzar de mejor forma y a corregir todas estas fallas que han pues hecho ver mal a este nuevo sistema de justicia penal, sobre todo a sus operadores, como lo han platicado aquí a lo largo de la emisión. Bueno, la ciencia nos ha demostrado que cualquier solución a un problema es a partir de un diagnóstico. Si el diagnóstico, como lo estoy advirtiendo, que está haciendo el gobierno federal y el gobierno de Jalisco, de que el problema lo genera el sistema acusatorio adversarial, ya vamos a un fracaso. Está mal el diagnóstico. Está mal el diagnóstico y no habrá soluciones ni alcanzaremos el objetivo. Si el Estado mexicano reconoce que la falla no son las instituciones, no son las leyes, no son los sistemas jurídicos, sino la impunidad que genera quienes ejercen el poder en nuestro país y en nuestro Estado, entonces a partir de ese reconocimiento
podremos transitar a una política pública, primero para entender el factor de la criminalidad y la inseguridad se genera por factores múltiples, no nomás por el sistema acusatorio o por la deficiencia del Ministerio Público, problemas sociológicos, económicos, educativos, antropológicos. Todos esos factores generan la criminalidad y no sigamos engañando al pueblo como lo hicieron las administraciones que están por concluir, diciéndonos, no, es que falló el sistema acusatorio. Es una puerta giratoria. Los Eso que dicen. agarramos nosotros lo suelta el juez, ¿no? Si los abogados litigantes fuéramos capaces y aceptáramos el reto y cumpliéramos, el juez nos escucharía aún ante el silencio del Ministerio Público. Si un asesor jurídico de la víctima o ofendido le dice al juez y le demuestra que es un peligro la libertad, el juez tiene facultades. Muy bien. Pero nunca se le pide al juez. Muy bien. Doctor, se dice, hay tanta violencia e inseguridad en el país por los altos grados de impunidad. Toca a la justicia acabar con la impunidad. Entonces, pacificar el país pasa también por corregir el sistema y el papel de todo el andamiaje de justicia. Yo creo que el tema de vincular cuestión seguridad con el tema impartición de justicia, el modelo acusatorio, creo que estamos cargándole mucho al sistema cuando realmente no le corresponde. El sistema es, yo estoy juez de control esperando que el Ministerio Público me diga, tengo una carpeta de investigación y tengo un detenido, resuelve la situación jurídica y yo lo voy a resolver, lo que él me lleve. Y si ese asunto que él me lleva no está debidamente integrado, yo lo voy a decir no y va para atrás. Pero esto no implica que el Ministerio Público siga investigando y diga, ahora sí lo tengo, la carpeta bien integrada, ahora sí respeté los derechos fundamentales, muy bien, iniciamos el proceso. Si las condiciones ameritan que esa persona esté detenida, va a estar detenida. Vamos a veces con una pésima percepción, porque antes el sistema tradicional es que todos iban a estar detenidos, inclusive aquel de daños culposos, por un daño de 200 pesos estaba detenido. Al día de hoy no. Bueno, ahora las cárceles están cosas llenas de eso cambian, todavía, las ¿no? cosas cambian. Ahora hay que ver a la persona desde la libertad. Ministerio Público, me tienes que justificar el riesgo a la víctima, el riesgo de sustraerse o que va a obstaculizar para yo poder dejarlo detenido. Y que en libertad repare el daño. Claro, ese es el tema. Pero la cuestión es que en ese contexto yo no puedo decir que el tema a modelo acusatorio va a resolver el problema de seguridad. El tema de política pública del Estado, correctamente. ¿Quién va a resolver el problema de impunidad entonces? Ese tema le corresponde al Ejecutivo de hacer correctas investigaciones, el tema de seguridad, reforzarlo, reestructurarlo, tener buenos operadores que sepan y que controlen ese tema y que no lleguen políticos. Y desde el Poder Judicial, ¿cómo convences al ciudadano de que no están minimizando el trabajo del Ejecutivo por la colusión con la delincuencia? Que también es una idea generalizada por lo poco escrutado que está el Poder Judicial. Pero mis audiencias todas son a puertas abiertas. Una o dos van a ser a puerta cerrada. Okay. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes. Y casos relevantes, todos son a puerta abierta. Y ahí ven el público, quién falló. El Ministerio Público, el defensor, el juez. Y todas mis resoluciones son orales, son públicas, son transparentes. Falta entonces también la mirada del ciudadano al sistema. Alfonso, terminamos contigo. Tenemos minuto y medio. Tienes una situación en tus manos muy importante, sobre todo los medios de comunicación, porque también se debió de haber capacitado a los medios de comunicación. Yo fui era un par una de cursos, parte, pero no a un curso, Jaime, también era mucho más que eso, porque debería de entenderse qué es la presunción de inocencia, qué es el debido proceso, que entiendan que ahora pueden ver lo que hace un juez abiertamente, no se va a quedar en un expediente de 10,000 hojas. Se requiere también una nueva responsabilidad y ética de ministerios públicos, de policías. Se tiene que consolidar el sistema. Estamos en la primera etapa. Como, insisto, el anterior duró más de 100 años y sigue todavía viviendo con todos los errores. La lucha contra la impunidad es fundamental, es el Ejecutivo, es las policías, es también la ley, que es muy importante, que hacen los diputados, que no se la pasen subiendo las penas única y exclusivamente. En 5 años, Jaime, se hicieron 312 reformas que no han servido absolutamente para nada. Y tú hablabas un punto muy importante: si AMLO va a pacificar y va a atacar la corrupción y va a luchar contra la violencia y va a hacer todo esto que él nos dijo en campaña, va a necesitar al sistema penal acusatorio.
Entonces hay que fortalecerlo, hay que robustecerlo y hay que hacerlo más funcional. Pues ojalá que así sea. Yo los voy a estar invitando aquí para darle seguimiento al tema. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su presencia aquí. Alfonso Partida, gracias. Daniel Espinosa y José Antonio Pérez. Gracias y los espero pronto por acá. Pero sobre todo, gracias a usted. Que tenga una excelente noche. Nos vemos y nos escuchamos aquí nuevamente el próximo viernes. Pásela muy bien. Regresamos aquí a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros y gracias también a todos los que vía redes sociales también están participando en la discusión, en este debate. La pregunta era, para ti, ¿cuál es la causa del fracaso del nuevo sistema de justicia penal adversarial en Jalisco y en el país? Agradezco al exdiputado Héctor Pizano Ramos, futuro diputado nuevamente, que dice, falló la implementación, la capacitación y recursos efectivamente aplicados para su desarrollo, criterios para libertad de activos. Ahorita me dicen a qué se referirá ahí con lo de criterio para la libertad de activos, porque bueno, en la de la capacitación pues ya concluyó también con ustedes. Y Nitro Watch dice, es un sistema que no está hecho para México, es un híbrido de Estados Unidos y Chile y ha probado que la delincuencia es muy feliz con él. Abogado, yo recuerdo que tú me contaste alguna vez que te interesaba mucho ese modelo y que tú de tu pecunio y de tu esfuerzo te fuiste a estudiar esos modelos a Latinoamérica, a Chile entre ellos. Claro. ¿Sí estás de acuerdo en que es un combinado y que no hemos sabido? Es verdad, es un combinado. Yo creo que el modelo de justicia es un modelo no perfecto, sí perfectible, pero que tenemos un sistema de justicia que cumple con todos los estándares internacionales de calidad. El modelo es bueno, lo que hemos fallado somos los operadores y hay que hablar. La legislación es muy buena, pero no era con una legislación buena. Decir eso desde el principio al primer año y lo ratificas hoy. Y sigo ratificando que el modelo es muy bueno, lo que falla somos los operadores. Si yo te decía el tema de capacitación y donde a los policías les damos una capacitación de 100 horas, donde se estaba durmiendo la mayoría, donde otro tanto no tenía perfil, no tenía la actitud de querer ir a aprender, se le dio su diploma y se dijo, ya está listo usted para operar en el nuevo modelo. Pues falso, no es cierto. Nunca los pusimos a practicar realmente para que supieran realmente cómo se iba a hacer el trabajo. Luego, debimos de haber empezado, vuelvo a insistir, con los delitos de bajo impacto social y no empezar de lleno con homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, porque lamentablemente al día de hoy sigue existiendo libertades, siguen existiendo detenciones ilegales, porque no se ha cumplido con esta gama de derechos fundamentales que exige el modelo, y no es un modelo que solamente esté protegiendo al delincuente, también protege a la víctima. Sí hay un plano de igualdad, pero los operadores seguimos fallando. Comentabas el tema de detenciones ilegales. Te pongo una estadística, traje la estadística desde el 2006, de 16 al 2018, de las detenciones ilegales. Fíjate, en 2016 fueron un total de 682 detenciones a partir de que inició el modelo. En Jalisco. En Jalisco, nada más en zona metropolitana. Estoy hablando del primer distrito. De tu distrito. Desde el primer distrito. Detenciones legales fueron 449, ilegales fueron 233. La mitad. Bien, 2017 fueron un total de 1,453 detenciones, de las cuales legales fueron 640, ilegales 807. Más del doble. Bien, 2018 a mayo, estadística 1,090 detenciones, ilegales 511, legales 579. Sumo a mayo de este año, de 3,225 detenciones ilegales, 1,674 fueron legales, 1,551 ilegales. Estamos hablando... No superamos el 50%. No. Entonces, entre ese 50% de detenciones ilegales, ¿qué pasa? Bueno, la detención ilegal no implica que va a haber impunidad e injusticia. Implica que el Ministerio Público regrese con su carpeta de investigación, siga trabajando con ella y le diga al juez, cítelo porque le voy a formular imputación, o pida orden de aprehensión en contra de ese sujeto para formular la imputación.
investigación y lamentablemente se quedan en el olvido esas detenciones ilegales. O sea, por eso no hay un esfuerzo del MP. Claro, por eso encontramos casos como el Kevin, como Kimberly, que se hicieron famosos en redes sociales por 8 veces detenidos, 9 veces detenidos y no pasó nada. Y se le atribuye al modelo. Es que no es el modelo. No, faltó trabajarle al MP. Claro, entonces estoy hablando del operador, claro. Muy De que es un auto de no vinculación a proceso, sucede lo mismo. Le faltó un dato. Vaya, recabe el dato. No lo recaban. Y ese auto de no vinculación a proceso queda en el olvido. Alfonso, dicen, y me platicaba la otra vez un abogado, si se quería acabar con la corrupción del viejo modelo inquisitivo, hoy algunos operadores, abogados corruptos, MPs corruptos, policías corruptos, están haciendo su agosto con el nuevo sistema. Claro, porque es un sistema proteccionista, es un sistema... Garantista le llaman, ¿no? Sí, garantista y proteccionista, porque en primer lugar la ley tiene que ser proteccionista también en ciertos casos. Pero, Jaime, el problema que se da, nunca hemos tenido un sistema adecuado. El sistema anterior estaba basado en el abuso de poder, estaba basado en el arbitrio, estaba basado, privilegiaba la tortura. O sea, lo que era definitivo. Teníamos los mismos vicios más estos. Lo que era definitivo es que teníamos un modelo fallido y estábamos obligados a buscar otra alternativa. Había una violación constante de derechos humanos, no existía la defensa técnica. A veces ponían a cualquier ciudadano, aunque no tuviera ni la primaria, a defender, porque así lo establecía el propio sistema. Valían más las pruebas ante el MP que ante el juez. O sea, actualmente lo que el Ministerio Público recaba son indicios de prueba. Las pruebas son las que se discuten, se analizan y las acepta el juez como tales. También no había equilibrio procesal entre las partes. El Ministerio Público tenía la ventaja enorme, ¿no? Tenía el monopolio de la investigación. ¿No? Las víctimas, en este caso, no se tomaban en cuenta como deberían de tomarse, no se les protegía. La reparación del daño era menos importante, o sea, si tú reparabas el daño, no pasaba absolutamente nada. Y en la actualidad tenemos un sistema más certero. Con todo lo que tenemos grandes errores, tenemos grandes problemas, tenemos autoridades que fueron omisas, que fueron irresponsables, y estoy hablando sobre todo de las instancias del Ejecutivo Estatal y del Ejecutivo Federal. En Colombia lo que funciona es la Fiscalía. Y no tienen problema con el Ministerio Público. En Jalisco no hemos tenido problemas con los jueces. Algunas cuestiones de señalamientos que siempre se van a dar procesales de alguna de las partes, pero se estuvieron capacitando con recursos propios. A la Judicatura no le entregaron un solo peso. Yo había escuchado que en la evaluación el grado de capacitación mayor se alcanzó justamente en el Poder Judicial, pero faltó mucho en la policía y más o menos en el Ministerio Público. Ahí está el grave problema. Tenemos que profesionalizar a los policías, tenemos que profesionalizar más al Ministerio Público. Nosotros en la Judicatura tuvimos que hacer una convocatoria abierta con jueces nuevos, cuestionada como no te imaginas. Sí, pero nadie cuestionó. Sí, porque cuando se decidieron los primeros jueces para la oralidad, sí se acreditaron casos de influyentismo, de parientes. Lo que pasa es que, mira, déjame comentarte en descargo de hijos de funcionarios, pero que eran los mejores calificados en la Secretaría Técnica de Gobernación. Había un hermano del presidente del tribunal que sacó buenas calificaciones, que fue agente del Ministerio Público Federal, fue coordinador de homicidios, 25 años trabajando en la Fiscalía. Digo, a esos nadie les ganaba. Si en una competencia abierta ganan, creo que no hay cuestionamiento. No hay cuestionamiento en este caso. Entonces, se les invitó a todos los jueces a que hicieran la prueba para la certificación con criterios internacionales a través de la Secretaría Técnica de Gobernación. El propio señor juez, él fue de los primeros que fueron certificados, pero llegamos a tener 87 jueces certificados y ministerios públicos no pasaban de 5. Tenían dos magistrados, 10 policías. O sea,
Ese era el tamaño de la responsabilidad que nosotros le impusimos y que otros no le impusieron, ¿no? Porque son nuevas competencias, Jaime. Claro. Son nuevas formas de hacer las cosas. José Antonio, tú como representante de abogados, ¿creció el juego para la corrupción o no por todas estas fallas con el nuevo sistema de justicia penal? Yo considero que no fue el sistema lo que propició la corrupción, como tampoco en el sistema inquisidor fue el sistema el que propició la corrupción. Lo que ha propiciado la corrupción es que México viene arrastrando décadas donde los gobernantes se enriquecen, corrompen todas las instituciones para lucrar, donde la clase política se pelea por el manejo de todo tipo de negocios, todo lo que genera recursos. Yo recuerdo en alguna ocasión el consejero en ese entonces, Alfonso Partida Caballero, hizo una declaración de la cantidad de dinero que se manejaba en un año en negocios de litigios no penales, y creo que rebasaba los 200,000 millones de pesos. Entonces imagínate esos 200,000 millones de pesos en litigios. En manos de los políticos. De mercantiles, civiles básicamente, despojos de terrenos, intestados, las sucesiones. Pero no había un asunto donde los litigantes no advirtiéramos que era del interés del secretario general de gobierno. O sea, tenían un apadrinamiento político. Todos los negocios. Los litigios más era curioso. Todos los litigios grandes tuvieron padrino político. Entonces es imposible que un sistema funcione con ese nivel de descomposición que generaron quienes gobernaron a México y quienes gobernaron a Jalisco y que propiciaron que llegáramos a los niveles que hoy tenemos. Igual como será absurdo pretender, y yo lo digo con respeto a lo que han pensado algunos políticos, algunos gobernantes de que el sistema es fallido, no es cierto. La verdad de las cosas que quizás lo más grave que sucedió fue que se implementó en el absurdo, y yo lo digo con respeto, pero no pude dejar de hacerme esa reflexión. En México capacitamos a los que iban a operar el sistema acusatorio adversarial por quienes nunca habíamos participado en un juicio. Así es México. ¿Cómo es posible que yo capacite a un juez si yo nunca he llevado un juicio acusatorio adversarial? No, pues todo era dogmático, todos eran las vacas sagradas de la academia recomendados por la clase política. Entonces México debió de haber vivido un proceso donde, si era necesario llegar al extremo de que jueces de otros países que ya habían vivido durante 10 años el sistema acusatorio, vinieran y evaluaran a nuestros jueces que iban a aplicar el sistema acusatorio. Entonces, esa certificación sí era real. Yo no dudo de la capacidad, pero como lo hemos advertido, ha sido individual, pero nunca fue institucional. Yo te digo, el sistema acusatorio yo lo he equiparado, he hecho la metáfora con la construcción de una casa. El gobierno se preocupó por el techo, que son los jueces. A mí me criticaban y yo decía, no se preocupen de los jueces porque ni siquiera vamos a llegar a esa etapa procesal. Nosotros debimos de habernos preocupado. Los jueces de control. Que los jueces de control, pues si no va a haber. Dime, tenemos 2 años de vigencia y tenemos 20 juicios o algo así que han llegado. Daniel, ¿cuántos? A esa etapa. La verdad, Jaime, descuidamos los cimientos de la casa del sistema de justicia. Eran los primeros respondientes. Los policías. Los policías preventivos municipales que iban a hacer el contacto. Después iba a haber una estructura, las columnas o los castillos, en ministerios públicos y apoyados. Y al último la casa se iba a cubrir con los jueces de control. Y aquí, como buenos mexicanos, empezamos de arriba hacia abajo. Es una buena metáfora para que lo entiendan nuestros amigos, ¿no? Es una buena Eso metáfora. Para mí fue preocupante. A mí me tocó en el 2016, cuando arranca el distrito en Ciudad Guzmán, y advertimos a la hora de capacitar. Que te tocó abrir ese en Ciudad Guzmán. Le tocó abrirlo aquí al doctor Daniel Espinosa un año antes de que llegara el límite. Me acuerdo que lo platicamos por ahí en el 2015. En esa ocasión que capacitamos, advertimos que era crónica de una muerte anunciada. Las policías mexicanas nunca habían sido preparadas, nunca habían sido capacitadas. Pero lo más grave, Jaime, y esto me preocupa porque es elemental.
Primero había que mentalizar, porque el código es tan perfecto que si yo sé leer y escribir, el código me va a decir los pasos que lleva a un juicio acusatorio adversarial. Y lo que se hizo fue nomás traer algunos capacitadores de la capital para que nos dijeran las técnicas de litigación, cuando el código te dice cómo debe de litigarse, cómo arribar los datos de prueba, los medios de prueba, cómo se constituye una prueba. Todas las etapas te las marca el código. Y la capacitación, según el Estado mexicano, fue estar transmitiendo lo que ya venía escrito en el Código de Procedimientos Penales, que era ya homologado en todo el país, y en realidad lo que nunca se advirtió, que el daño iba a ser que no les cambiamos el chip a los ministerios públicos, a los litigantes, y excluyo a los jueces porque ellos todavía tienen tiempo de sobra para capacitarse. Yo te quiero decir, el Ministerio Público arribó después de décadas donde tuvo el monopolio del ejercicio de la acción penal, donde tuvo la dualidad de ser autoridad y parte, porque se suponía en teoría que ya en el juicio, en el proceso, ya no era autoridad, pero sin embargo el Ministerio Público en un juzgado seguía estando por encima del presunto imputado o sujeto a proceso en aquel tiempo y por encima del abogado defensor. Esto, como lo aclaró el juez Espinosa Licón, trajo la equidad procesal, nos dio. Ahora, por ejemplo, los abogados también, se habla mucho de la facilidad con que se sustraen los delincuentes, y sí, efectivamente, en primer término, por la incapacidad del Ministerio Público, porque dicen que no es posible que el juez libera, que porque las medidas cautelares se lo permiten, pero si el Ministerio Público realmente estuviera mentalizado y capacitado, vería que tiene las excepciones, pero al juez hay que sustentarle, hay que fundarle que este detenido que le van a dar un beneficio de libertad es un peligro para la sociedad, es un peligro para la víctima. Hay supuestos donde el juez puede decir, pero el juez no puede actuar de mutuo propio. Pero lo más grave, Jaime, si el Ministerio Público falla, otra bondad que expuso Daniel Espinosa, como nunca, si el Ministerio Público no hace su trabajo, lo puede ser el abogado defensor o lo puede ser el asesor jurídico de la víctima ofendida. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis ahí. Vamos a ver también, ya hablamos de esta casa, que me pareció una buena metáfora, de los policías, los ministerios públicos y los jueces. ¿Qué papel juegan o han jugado en estos pocos resultados las universidades en la preparación de nuevos abogados y los propios abogados en los litigios? Y también regresamos para cerrar, como a manera de conclusión, nos comentaba José Antonio que no hay sistema no hay sistema de justicia que soporte una clase política tan corrupta. Entonces les voy a preguntar si hay esperanza o cuál es la expectativa en este momento crítico de México de transición, de relevo de prácticamente todas las autoridades, para si se puede enderezar o no el sistema de justicia, de este nuevo sistema de justicia penal. ¿Les parece? Hacemos una pausa y regresamos. Quédese con nosotros para cerrar esta emisión. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Y bueno, ahora me da mucho gusto saludar y presentarle a nuestros invitados de esta noche. Empiezo por mi derecha, está con nosotros el ex consejero Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara y quien fungió, siendo consejero de la Judicatura, como presidente de la Comisión de Implementación de los Juicios Orales de la propia Judicatura. Alfonso, un gusto tenerte aquí. El gusto es para mí y compartir las opiniones con actores calificados que siempre serán de mucha importancia para la sociedad. Gracias por estar aquí. Alfonso, un gusto también recibir aquí al doctor Daniel Espinosa Licón, abogado, juez de control del primer distrito y quien fue el primer juez de oralidad, quien empezó a juzgar bajo los nuevos criterios del nuevo sistema de justicia penal adversarial. Doctor, un gusto tenerte aquí. Gracias, Jaime, por la invitación a estar de nuevo en el programa. Gracias por estar aquí. Y al licenciado José Antonio Pérez Juárez, representante de Jalisco ante la Comisión Nacional de Tribunales, también para la implementación del nuevo sistema. Abogado, un gusto y un honor tenerte aquí. Gracias, al contrario, esperamos serles útiles al auditorio, pero sobre todo para desmitificar la realidad
del sistema acusatorio. Se dicen tantas cosas, pero hoy trataremos de arribar la verdad en un lenguaje simple y llano para que el auditorio sepa la realidad y quiénes son los responsables de su deficiencia. Mucho hay que decir y seguramente usted como yo coincide en que, bueno, pues están altamente calificados nuestros invitados de hoy para platicar de lo que le comentaba en el primer bloque, esta evaluación que hace pues esta organización muy reconocida de México Evalúa de estos primeros 2 años del sistema de justicia penal, donde Jalisco sale como el estado donde más impunidad persiste, casi el 100%, 99.3%, juez, algo pues lamentabilísimo, ¿no? Claro, el proceso de reforma, en la exposición de motivos, los diputados habían establecido que precisamente el modificar el sistema tenía como objetivo acabar la ineficacia e ineficiencia. Y se hablaba de un 98% de impunidad que generaba el sistema tradicional, donde la víctima no tenía respuesta y donde el delincuente tenía un 98% de probabilidades de librar, y donde veíamos un caldo de cultivo, favorable para el delincuente, porque tenía muy pocas probabilidades de que lo detuvieran, de que lo juzgaran y de que reparara el daño. Y en ese sentido, en eso se basó y en eso se sustentó la reforma, pero al día de hoy, después de 2 años, encontramos que el sistema arroja una percepción de mayor impunidad al tener esta evaluación de 99.3. Entonces pareciera que el sistema no está arrojando los resultados que se esperaban a partir de la reforma, cuando era el objetivo específico que se había propuesto. Ese es el resultado, Alfonso. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué este fracaso evidente de este nuevo modelo adversarial en Jalisco? Bueno, en todo el país, pero en Jalisco más. Sí, claro. Es importante señalar que en México no se planeó la formación de las nuevas competencias en el nuevo sistema. Los ministerios públicos, los policías siguieron trabajando como habían sido capacitados en el viejo sistema, no se realizaron las mejoras continuas, tampoco se realizó una política de salarios importante que era necesario establecerla. Tampoco se establecieron un consejo de expertos que pudieran estar vigilando el devenir, el desarrollo de este nuevo sistema. La adecuación de leyes tampoco se hicieron correctamente, se hicieron sobre las rodillas. Fueron cerca de 20 leyes las que se modificaron, algunas medianamente bien, otras no lo fueron tanto. No se hizo un plan de ataque a la corrupción. No se vigilan a los operadores del sistema, se hacen análisis parcializados. Por ejemplo, lo que hizo esta organización México Evalúa se basa más en una situación de análisis de lo que dejó de hacer la Fiscalía, pero recordemos que son 6 los operadores y 3 los articuladores. Los articuladores fueron los 3 poderes y aquí tiene que ver en los operadores la Fiscalía, los jueces, los magistrados, ciencias forenses, también está la Procuraduría Social y por ahí me falta algún otro, pero toda la parte que tiene que ver con la readaptación social, las cárceles. Así es, pero eso entra, desgraciadamente entra en la Fiscalía. La Fiscalía lo hicieron un monstruo inoperante. Un monstruo que le dieron cerca de 29 atribuciones hasta protección civil, cuando una de las atribuciones que tiene el Ministerio Público es la más importante, es la investigación, la integración de la carpeta de investigación, la consignación y sustentar ante el juzgador la acusación. Y esta circunstancia se está diluyendo por tantas atribuciones que no cumplen ninguna en realidad, ¿no? Y ahí están los resultados. Otros actores y operadores importantes eran pues los propios litigantes. Yo recuerdo que platicaba y había litigantes sumamente desconcertados por la decisión del cambio y otros que decían ese camino es obligado transitarlo. Hoy a 2 años, ¿qué se dice? Yo creo que lo más importante o lo que agravó o generó este fracaso de la operatividad y de la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Y que a ti, abogado, te tocó discutirlo incluso desde antes del 2008 que se aprobó. En el 2004, exactamente, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara,
debatiendo contra magistrados. Y digo contra porque la posición mía como abogado, de verdad, porque yo sí conozco todos los pasillos judiciales. Yo sí me involucro en los procesos, sé la evolución que ha tenido. En el día a día de la litigada. Lo que no hacía la mayoría de los asesores en esta reforma, empezando por la secretaria técnica, que llega a esta posición por ser amiga de Enrique Peña Nieto, por ser hija de un general. Hablas de la exfiscal electoral. Sí, María de los Ángeles. María de los Ángeles Fromo, que le dieron un presupuesto millonario justo para la capacitación. Casi 8,000 millones de pesos se gastó María de los Ángeles Fromo sin aportar nada. A mí me tocó cuestionarla siendo asesor de la Coparmex en una reunión de trabajo, porque nosotros advertíamos que se estaba arrancando un proceso de capacitación, primero tardío, en el 2016, cuando ya era inminente la vigencia del sistema acusatorio. Aunque desde el 2008 se le asigna presupuesto a esa capacitación. Y desde el 2004, Jaime, ya sabíamos que México iba a transitar al sistema acusatorio. En aquella ocasión, recuerdo que levantamos la voz para que las universidades implementaran en las escuelas de derecho unas herramientas que permitieran egresar abogados ya capacitados en el sistema acusatorio, que quiero decírtelo también con respeto a los demás, no creas que es diametralmente opuesto al sistema penal inquisidor o anterior que todos manejábamos. Sí es cierto, cambiaron muchas formas, casi todo fue para bien, pero fue una de las primeras trampas, lo mitificaron mucho. Asustaron a los primeros respondientes, que eran los policías. Los asustaron, los hicieron creer que iban a arribar a un mundo desconocido, cuando los tecnócratas y quienes orientaron indebidamente esta reforma simularon solamente para cubrir. Debido a ese temor inculcado a los policías, se debe a que el 30% de las detenciones son ilegales y ya no se investiga. El juez de control, que le llaman, ya no investiga si es culpable o no, sino simplemente decreta que la detención fue ilegal y lo suelta. Era lo mismo, Jaime, en el sistema anterior. El primer trabajo del juez tradicional era calificar la legalidad de la detención. Solo se cambia de nombre. El problema fue que cuando los políticos que operaron esta reforma arrancan con los policías municipales, los policías preventivos, que son los de primer contacto o los primeros respondientes, llenando un formato por un robo de una bicicleta, tenían que llenar un formato de 18 o 20 hojas, que se llevaba entre 6, 8 horas o hasta más. Es el famoso informe policial homologado. Así es, el IPH. Esto fue generando problemas porque también asustaron al policía. No, es que vas a ir a la cárcel. Cuando la verdad de las cosas, aquí está un juez muy capaz y todos sabemos que no por cualquier error se le va a fincar responsabilidad a un primer respondiente. Pero sin embargo, se encargaron de mitificar, de promover los detractores de este sistema, quienes no querían que funcionara, de asustar, de crear una falsa imagen de lo que esto iba a ser, y el primer respondiente arribó al sistema con miedo. El litigante fue exactamente lo mismo, porque si yo te hiciera un ensayo, no lo permite el tiempo de derecho comparado, verás que la averiguación previa y la carpeta de investigación no variaron, solo cambiaron de nombre. Sujeción a proceso y vinculación a proceso es lo mismo. O sea, sí hay cambios para mí muy importantes, porque yo aprendí el sistema acusatorio en los Estados Unidos. Los sajones son los primeros que lo aplican. Y yo añoraba, hace 35, 40 años, yo añoraba que México algún día tuviera este sistema, pero no en estas condiciones. A ver, yo recuerdo, juez, que platicábamos, porque tuve el privilegio también de que me dieras una entrevista hace unos años cuando estabas por convertirte en el primer juez que iba a actuar bajo este sistema de oralidad. Se perseguía, decíamos, se va a ayudar a que venga la justicia alternativa y no todo se tenga que llevar a una carpeta de investigación, que haya una mediación, un acuerdo. Se quiere privilegiar la reparación del daño, se quería despresurizar las cárceles, se quería acabar con la saturación del trabajo de los jueces.
se quería acabar con la corrupción porque era un sistema más transparente, más abierto, y no hemos logrado nada de eso. ¿Qué pasó? Después de escucharlos, me queda claro que el tema de la capacitación es una gran causa. Habría que investigar qué se hizo con esos 8,000 millones de pesos, pero lo que queda claro es que no se capacitó bien a los operadores. Una vez echado a andar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se han hecho los ajustes necesarios para lograr esos objetivos que recordamos? La reforma del 2008 tenía un objetivo y había dado un vacato de legis, 8 años para que cobrara vigencia el modelo. Y esos 8 años era para ponernos a trabajar ya en el modelo y comenzar con delitos de bajo impacto social. No digo delitos de bagatela, porque sería como minimizar el que a una persona que le robaron 200 pesos, decir, no es importante. Decir, bueno, si los 200 pesos me iban a dar para comer toda una semana, para mí sí era importante, para el Estado no, pero para mí sí. O para una persona que le robaron un teléfono celular de 500 pesos, decir, yo me dedico a ventas por teléfono, me quitaron mi instrumento. Entonces, por eso digo delitos de bajo impacto, pero que esos delitos nos llevaran a generar precisamente la experiencia, tanto para el policía, el perito, el agente del Ministerio Público, el juez, el defensor público, todos los operadores del modelo, y llevar a una justicia eficaz y eficiente, eficaz, rápida, que se le dé una respuesta rápida a la víctima, eficiente, que el resultado fuera correcto, que era lo que esperaba la víctima, medidas de protección, que se le reparara el daño y que esto fuera en el menor tiempo posible. Lamentablemente, como buenos mexicanos, dejamos todo al final. Y la capacitación que se dio efectivamente fue deplorable. Yo fui parte de los capacitadores del modelo y puedo cuestionar y criticar muchas de las cosas que sucedieron. ¿Qué pasó? No se buscaron los mejores perfiles. Dijeron, tengo a 200 policías, voy a mandar a 50. Y los policías, ¿y a mí por qué? ¿Por qué me castigan? Yo quiero seguir trabajando en el mismo modelo. ¿Por qué no comenzaron a decir quién quiere el nuevo modelo? Hay que buscar los nuevos perfiles, el que sí quiera, y no pelearnos con el tema de actitud. Y entonces llegaron policías. Además, no se hizo paulatino, no se hizo desde el 2008. Se hizo a principios del 2016. Así es. Y mandaban a los policías después de un turno de 24 horas. Allá iba. Resulta que yo venía a dar clases al policía y me lo mandaban de la guardia. Y entonces yo tenía al policía dormido. Y llegaba y le decía, oiga, ponga atención, de eso depende su trabajo. Señor, vengo de la guardia. Vengo de trabajar las 12 horas o las 24 y me están mandando. Y el que venía de Franco, que tenía su descanso, lo obligaban siendo su día de descanso, el día que tenía que descansar. Y entonces comenzamos muy mal con el tema, pero además les vamos a dar una capacitación de 100 horas. Y resulta que llegaban maestros y les daban, y hablaban de un código, y hablaban uno del código español, otro del código chileno, otro del código colombiano, porque no teníamos la legislación. ¿Cuál legislación vamos a empezar? No sé. Y entonces lo que al maestro se le ocurriera, el código que se le ocurriera, es el que agarraba para dar clases o agarraba doctrina, y no teníamos la legislación correspondiente. Pues déjame hacer un paréntesis ahí para ir a una pausa y regresamos a retomar esta lectura que viene pues de tu práctica diaria ahí como el primer juez de oralidad aquí en Jalisco. Regresamos, quédese con nosotros.